hacía muchísimo frío. Era invierno y estaba nevando. Los hombres del pueblo estaban alarmados. Había habido muchas desapariciones de gallinas, de liebres y de corderos. Algo había sucedido y habían encontrado alrededor huellas de un lobo. Así que pensaban que los desmanes los había hecho él. Estaban muy enojados. Al lobo le temían, pero también le odiaban. Y habían decidido ir tras de él y cazarlo. Solo así terminaría el problema. Pero la decisión la habían postergado para mañana. Porque hoy era Nochebuena y era noche de estar con la familia y cenar todos juntos. Mañana que el lobo se cuide. La pequeña estaba en su casa. Había escuchado por la tarde todo lo que se decía alrededor del lobo y empezó a preocuparse porque ella tenía un conejo pequeño blanco llamado Bernabé. Bernabé siempre dormía en una parte segura, en una jaula, pero a ella le preocupaba que tal vez no había cerrado bien la puertita y Bernabé era muy juguetón, era capaz de salirse y terminar en la panza del lobo. Así que miró que la familia estaba muy distraída viendo la tele y tomó su abrigo rojo, su gorro, todo lo que necesitaba, sus guantes, su bufanda y una lámpara, porque estaba afuera muy oscuro. La pequeña salió, temblaba, pero no temblaba de frío, sí, solo de frío, porque si ustedes piensan que temblaba de miedo, no es así. Ella se sentía una niña grande, así que solo temblaba de frío. Iba con su lámpara camino a donde estaba Bernabé, cuidando de no caerse, cuidando de que la lámpara la iluminara lo suficiente para ver al frente. A lo lejos, entre las calles oculto, aquellas calles desoladas, muy calladas, estaba un lobo. Un lobo que tenía mucho frío y hambre. Tenía días sin comer nada. Muchos días que había buscado un cuervo o un ratón de campo o probablemente un gato vagabundo, pero no había encontrado nada. Estaba casi cubierto de nieve. Y ahora había visto aquella lucecita que conforme caminaba se hacía más grande. Una luz le decía a él que tenía que estar ahí un humano. Un humano es carne fresca que podía devorarse y saciar su hambre. Así que fue con mucho sigilo acercándose a la luz. La niña empezó a ver una sombra que se hacía más grande, una sombra muy grande, una sombra parecida a un lobo. ¡Oh! ¡Un lobo! El lobo y la pequeña quedaron frente a frente. El lobo miraba a aquella niña vestida toda de rojo. Veía sus mejillas rosadas y pensaba, voy sobre ella y me la como. Pero aún no se movía. La niña también lo miraba y miraba aquellos dientes afilados como puñal. Veía que su pelaje estaba cubierto casi de nieve, sus ojos eran hermosos y pensaba que era tan bonito ese lobo que no merecía morir. La niña se acercó al lobo justo en aquel momento en que el lobo iba a saltar para comérsela. La niña se adelantó y puso su mano sobre la boca. El lobo
El lobo empezó a temblar y pensaba, ¿qué has hecho? Deberías de haber corrido y gritado y yo hubiera ido tras de ti, te hubiera devorado. Ahora me has acariciado y no podré comerte. Mi estómago me dice, ve tras ella. Pero yo no puedo hacerlo. La niña, que seguía mirando a los ojos del lobo, entendió todo lo que pensaba. Sonrió y le dijo, espera más tarde. Cuando estén en misa de gallo, yo te voy a llevar al jardín comida. Ahí te acercas y sacias tu hambre. Pero eso sí, lobo, tienes después de comer que irte, porque mañana van a salir a cazarte. La niña dio la vuelta y se fue hacia su casa. El lobo desapareció en el camino. La niña entró a su casa, se quitó el abrigo, la bufanda, el gorro, y cuando se quitó los guantes, vio que sobre lo rojo había algunos pelos blancos y sonrió. Nadie en su casa se había dado cuenta que había salido. Estaban muy entretenidos en la televisión. La hora de la misa llegó. La niña no iba porque era muy pequeña, así que los padres se fueron y dejaron dentro del horno el pavo para que siguiera calientito. La niña se acercó a donde estaba la ventana del horno, miró el pavo y le dijo, no sabes quién te va a comer hoy. Que abrió la puerta del horno, sacó el pavo, cortó una gran rebanada de pastel de chocolate con forma de tronco y con mucho cuidado llevó todo eso allí en la zona del jardín donde le había dicho al lobo que iba a tener su comida. Después se metió y pensó, ¿qué voy a decirles cuando no vean el pavo? Y como no supo qué es, fue y se acostó porque además tenía mucho frío y se quedó dormida. El lobo escuchó el cántico en la iglesia. Pasó cerca y alcanzó a oír muy claramente que cantaban: noche de paz, noche de amor. Ay, el lobo pensó que también era su noche de paz. Iba olfateando aquel aroma delicioso y llegó justo al jardín y estaba ahí la comida como la niña le había dicho. El lobo devoró carne y huesos y también se comió el pastel de chocolate con un poquito de asco porque le molestaba cuando se deshacía allí entre sus dientes. Después puso una pequeña piedrita ahí donde había estado antes el pavo, en aquel hueco que había quedado, y puso una pequeña piedrecita casi blanca y otra pequeña piedrecita casi roja, y siguió las indicaciones de la niña. Se fue lejos del pueblo. Cuando los padres de la niña llegaron a la casa y vieron que no había pavo, estaban desesperados, gritaban y chilloneaban y despertaron a la pequeña. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el pavo? La niña, casi dormida, no alcanzaba a contestar nada. Es que se lo di a alguien que tenía mucha hambre, que la necesitaba. ¿Un vago? ¿Un mendigo? ¿Que no sabes que te pudo hacer daño?, le decía la madre desesperada. Pero la niña pensaba, nunca me hubiera hecho daño. Al otro día salieron todos los hombres con sus fusiles tras del lobo. Querían cazarlo. Pero en la tarde llegaron, sin haber disparado una sola vez, con la nariz roja, muy roja, muertos de frío. La niña estaba contenta. No habían logrado encontrar al lobo. La nieve que seguía cayendo
había borrado sus huellas. Él estaba a salvo. Él merecía estar vivo. Por la mañana la niña había recogido ahí donde había dejado el pavo 2 piedrecitas, una casi blanca y otra casi roja. Sabía que el lobo quería dejarle un mensaje, pero no alcanzaba a entender con exactitud cuál era el mensaje, pero sabía que era un mensaje de amor. Muchísimas gracias.